la pregunta general, ¿no?, que guía esta conversación es, ¿de qué manera nuestra historia crees tú que se refleja en nuestra gastronomía? Se refleja totalmente y gran parte de nuestra inconsciencia histórica se refleja en el hecho que no hemos tenido oportunidad de estudiar ni compartirlo como tal. Nuestros tubérculos son la yuca, que es el tubérculo clásico del el continente americano, del trópico americano, la papa, que es el tubérculo del altiplano andino, y aparte de esas dos tubérculos, tenemos también el maíz, la mazorca del maíz, que también es totalmente americano. Una de las primeras cosas, por ejemplo, que me sorprendió al llegar a África, para nosotros el ñame es tan venezolano como el salto ángel. Pues fíjate que el ñame es un tubérculo africano. El mango, que nosotros damos por súper sentado, que no hay nada más latinoamericano, tropical, que el mango es asiático, el mango es hindú. Así como cosas vinieron de África al continente americano, del continente americano pasaron cosas para África. De hecho, los africanos hacen con la yuca cosas que yo quedé perpleja, que los barcos negreros, en vez de llegar directamente a La Guaira o a Puerto Cabello, durante la mayor parte de la trata, primero llegaban a Bridgeton, Barbados, a Kingston, Jamaica, y ahí había un trueque, se los pasaba de un barco a otro y se añadía todos los demás insumos, harinas, brandy, queso, etcétera, etcétera, que iban a acompañar la trata esclavista y que sumaban todos los insumos que conformaba este mercado global, porque el mercado global no era solamente de gente esclavizada. O sea, el capitalismo se genera por todo lo que se va a compravender. Y entonces muchos de estos africanos pasaron por Bridgeton, por Kingston, por La Habana, por Santo Domingo, antes de ser reembarcados rumbo hacia Puerto Cabello, La Guaira, Cumaná, etcétera, etcétera. Estando en Camerún, al poco tiempo de llegar, me tocó ir a un pueblito, a un caserío, vamos a decirlo así, a no sé cuántas horas de camino, cercano de la frontera entre Camerún y Nigeria, en la parte tropical. Hay una parte que es subsahariana, que es el norte. Esto fue en la parte cerca de la costa, relativamente. Y al llegar me sirven un plato. Cuando me traen el plato, primera sorpresa es que está envuelto en plátano, en hoja de plátano. Lo que está envuelto en hoja de plátano recién sancochado tiene un olor clásico. O sea, y los que hemos hecho y comido hallaca sabemos a qué huele eso. Entonces, para mí fue una gran sorpresa. El detalle que para mí fue así como que impactante fue el uso del aceite de la palma africana. ¿Por qué? Vamos a hacer un poquito de involución para entonces conectar. Si has crecido haciendo hallacas, sabes que el aceite que se le va a poner a la masa, bien sea a la hora de amasar o a la hora de tender la hallaca, como se dice, tiene que estar coloreado de rojo. ¿Cuál fue mi sorpresa cuando descubro que el aceite de palma africano es un aceite rojo? La fruta es roja y la fruta es muy aceitosa, se extrae dándole golpes, poniéndola a flotar y por supuesto todo lo que aceitoso flota, se recoge, es una cuestión bien artesanal. Uno come la hoja de la yuca, que es muy sabrosa guisada, y con la yuca se hacen 200 miles de platos fermentados, endulzados, sancochados, pilados, hay inclusive una harina de yuca que es parecido como a un casabe pero desmenuzado, lo hay blanco y lo hay mezclado con el aceite de palma, que es amarillento, que en esa parte se llama garí. Y se come mezclado con agua caliente y se hace como unos bollitos que se agarran con la mano y se comen con la salsa. Nuestra yaca es envuelta en hoja de plátano. Aquí tengo una que me sobró, pero está hecha de maíz. ¿Y qué pasa? Nuestra yaca lleva entonces carne de res, carne de puerco y de pollo. Lleva además alcaparras, aceitunas, cebolla, ajo.
Y entonces, ¿qué pasa? Nuestro plato favorito, que es la yaca, porque nos sentimos muy orgullosos de ello, termina siendo un plato sincrético que tiene desde la tradición de amarrar con hojas de plátano, que viene de Tailandia, del Pacífico, que entra a África por el este, porque el Océano Índico estuvo bastante y sigue estando transitado mucho antes de que Colón se perdiera por el Caribe. Ya había mucha conexión y ya la tradición de envolver en hoja de plátano existía, atraviesa África hacia el occidente y el occidente africano llega a nosotros. O sea, si se recuerdan la empanada gallega, que la cosa envuelve los componentes, viene entonces la tradición de envolver, en vez de mezclarlo, que nosotros lo hacemos con el bollito. Entonces nuestra yaca encierra gran parte de la historia porque tiene un componente desde el Pacífico, o sea, incluye historias antecedentes a las mismas historias mediterráneas, tiene el maíz indígena, tiene cosas como la alcaparra, las aceitunas y las pasitas que son totalmente mediterráneas, la cebolla, el ajo y algunas personas inclusive le echan el tomate. Un plato que nosotros sentimos que es muy nuestro, porque sí lo es, tiene bastantes variantes en todo el Caribe. Prácticamente todo el Caribe tiene versiones de la yaca. Realmente está presente el elemento de la coloración del plato. Tiene que tener un toque rojizo. ¿Quiénes eran los que estaban cocinando en la colonia venezolana? Una vez que se acaba la encomienda, quienes quedan obligados a hacer la cocina de los grupos dominantes, en la gran mayoría eran africanos. Pero ese detalle de colocar el oroto o el tomate rojo, para mí refleja nuevamente el deseo del africano o las africanas, porque muy probablemente eran las mujeres que cocinaban, de traer de lo que ellas sabían para que este plato les recordara un plato que ellas conocían. Entonces, en cierto sentido, es una forma de transmisión, no solamente, o sea, culinaria, pero viendo la culinaria como parte de la cultura y de la historia de una trayectoria que venía desde mucho antes. Que la tradición de envolver en hojas de plátano que venía del Pacífico ya está establecida antes de que trajeran africanos al continente americano. Conocer y abrazar que tenemos un alto nivel de africanía en nuestras culturas. Cubanos, incluyendo los más celebrados en nuestra historiografía venezolana, Simón Bolívar, Rodríguez, Andrés Bello, toda esta gente tenía gente que les cocinaba la yaca. Entonces hay que estar consciente de que a nosotros nos llega a África por dos vías. Una, por la cuestión ibérica, y la otra, por los cientos de miles y millones de africanos que fueron traídos del oeste y del centro-oeste.